Bueno, Laura, vamos a esperar que se conecte Michael y ya arrancamos. Bueno. Dale, profe. Bueno, y retomamos. Entonces, hablamos de un aspecto natural que hace relación al medio ambiente. Aquí puse MA porque hace relación al medio ambiente. Y digamos que las empresas manejan políticas de responsabilidad social y empresarial, que fue lo que mencionamos. Pasamos a otro entorno. Esto lo que estamos hablando es el macroentorno. Listo, el macroentorno. Entonces, otro de los entornos a analizar que, digamos, la empresa puede tener en cuenta, pero no puede controlar porque es un concepto global, es el entorno económico. Resulta que a través de la pandemia hubo una afectación a nivel mundial en el entorno económico. Resulta que este entorno económico tiene diferentes aspectos o unas variables que son parte del estudio. En primer lugar, voy a hacer acá con otro colorcito. El primer campo de estudio de ese entorno económico es el Producto Interno Bruto. ¿Listo? Que son todos esos ingresos que tiene un país en un año. Parece que nosotros casi en diciembre escuchamos, se estima que en promedio el Producto Interno Bruto de Colombia para este año fue tanto. ¿Listo? En ese Producto Interno Bruto se estudian tres elementos importantes que hacen parte fundamental de la economía. En primer lugar, hay mentiras, está el Estado, ¿cierto? En segundo lugar encontramos las empresas. Y en tercer lugar encontramos a los individuos. ¿Listo? ¿Cómo lo podríamos o los podríamos relacionar? Entonces, el Estado, ¿cierto? Genera unos impuestos para los individuos, ¿listo? Que todos debemos pagar y debe garantizar la creación de leyes económicas que puedan influir en el desarrollo de las sociedades, es decir, de esos individuos. Entre Estado y empresas, pues el Estado genera políticas monetarias y eso para que lleguen empresas o se constituyan empresas dentro de nuestro territorio colombiano. Las empresas e individuos, ¿cómo se relacionan? Por la creación tanto de productos o de servicios, ¿cierto? Que puedan influir en el desarrollo económico, ¿vale? Las empresas también le pagan impuestos a los estados, los individuos también le pagamos impuestos al estado, ¿listo? Y ahí toda una cadena de economía. Entonces, eso es muy, muy importante dentro del sector económico, el estudio del Producto Interno Bruto. Otro de los elementos estudiados dentro de el entorno económico son las políticas monetarias. ¿Listo? Porque pues obviamente todo tiene una relación directa
Producto Interno Bruto. ¿Listo? ¿En qué influye la política monetaria? Por ejemplo, somos la empresa Laura Michael y Johnson, ¿cierto? SA. Y vinimos acá a Colombia para resaltar o ayudar a las personas a resolver sus dudas en cuanto al sector financiero. Entonces, ¿qué nos dice el gobierno? Bueno, sí, ingresen ustedes y ponen las tasas de interés. Eso no lo hacen nunca, ¿no? Pero es un ejemplo. Por debajo de las que tiene el Estado. Entonces, listo. Uno de los estudios importantes para haber entrado son el estudio de las tasas de interés, ¿listo? De créditos, etcétera. ¿Listo? Entonces, muy importante eso. Entonces nos dice después el gobierno, ya ustedes como llevan 10 años acá en Colombia, deben de subir sus tasas de interés, ¿sí? Y aumentar su capacidad de créditos. Entonces, ¿qué decimos nosotros como empresa? Uy, no, la verdad no nos sirve porque, pues, nuestro fundamento, nuestro proceso va por debajo de lo que ustedes tienen en promedio. Entonces, esa política monetaria podría afectar a las compañías. ¿Listo? Por ejemplo, también la tasa de inflación. La tasa de inflación afecta muchísimo todos los procesos de importación y comercialización. ¿Listo? Importación, exportación, comercialización de bienes y productos. ¿Cuál es la diferencia entre exportación e importación? ¿Quién me dice? Importan es que traen y exportan es que sacan, ¿sí? Perfecto, muy bien. ¿Qué pasa cuando el dólar aumenta? Nosotros somos vendedores de flores, ¿listo? Somos vendedores de flores. Y anterior a la pandemia, ¿cierto? El dólar, por ejemplo, estaba en 2.700. ¿Qué pasaría? Listo, nosotros exportamos, perdón, flores. Y acá en Colombia se consume, por ejemplo, ¿qué te podría decir? Un ejemplo, café. ¿Listo? Esto es una taza de café. Es un café que viene de El Salvador. ¿Listo? Bueno, pongámosle de Estados Unidos, más bien. Aunque allá no se cultiva, pero digamos, viene de Estados Unidos. El dólar está a 2.700. Al día de hoy, ¿qué pasará con los exportadores y con los importadores? ¿Quién me dice? Pues yo estaba pensando, no sé si estoy en lo correcto, que para los que importan les va a salir supremamente caro porque pues todo lo tienen que transferir a dólares y pues está muy caro. Y a los exportadores pues de pronto se pueden ver beneficiados porque el producto digamos que le valía normalmente $5 y pues se les duplica las ganancias porque van o sea, lo que vendan, o sea, lo que llevan, le va ya a generar mayor ganancia. Pero pues lógicamente, como dije antes un momentico, los que importan sí se ven afectados porque casi el doble, o bueno, está sacando mucho a lo que esto y pues normalmente las empresas, digamos, en tecnología, todo lo cotizan en dólares. Y pues ellos tienen como un porcentaje del 5, del 10% máximo de que suba o de que baje, con base a eso hacen la cotización. Pero digamos, en este cambio, pues ya se les fue toda la cotización a esto y la tienen que volver a hacer, pienso yo. Perfecto, ¿no? Muy bien. Digamos que por las políticas de Tratado de Libre Comercio, las cotizaciones antes se deben realizar al precio del dólar en ese momento. ¿Listo? Porque pues ahí tampoco sería justo. Resulta que en este caso, los exportadores, cuando el dólar está a 2.700, pues súper bien, porque pues vendían, perdóname, los exportadores con los 2.700 vendían, pero moderadamente, ¿cierto? Los importadores podrían traer mercancía no tan costosa, porque al momento de hacer la conversión, pues el dólar frente al peso, pues estaba a 2.700.
¿Qué pasa cuando el dólar sube a 3.700? Ayuda mucho a los exportadores, ¿listo? De productos X, Y, Z, porque le van a pagar más dólares, ¿cierto? Por producto exportado. Pero los importadores son los mayores afectados. ¿Esto por qué? Porque tendrían que pagar más por ese mismo producto que hace unos meses valía 2.700. Por eso es que muchas empresas comerciales se blindan haciendo un tratado cuando hay un dólar, un precio del dólar muy bajito, ¿listo? Y se mantiene ese tratado para importar la mercancía. Entonces, por eso es que a veces encontramos mercancía que uno cree que es costosa en un precio muy, muy económico por todos esos procesos de la tasa de inflación. ¿Listo? Pues muy bien. Todos esos indicadores los podemos ver cuando vemos noticias en la parte de la sección de economía. ¿Listo? La acción que más se valorizó fue tanto. ¿Listo? Ahí también influiría en lo que iría la política monetaria y las tasas de inflación. Bueno, en eso consiste ese ítem del entorno económico. Listo. Otro de los elementos a estudiar, ¿sí? Dentro de ese sector económico y que va ligada a los demás ítems, es el comercio exterior. ¿Listo? ¿Cómo funciona y cómo está actuando el comercio exterior? Por ejemplo, uno de los elementos a estudiar, ¿cómo está el comercio exterior en tiempos de pandemia? ¿Mm? Se podría mirar. O cómo ha evolucionado el comercio exterior en tiempos de pandemia. Ese podría ser otro ítem. Otro, la tasa de desempleo. Es uno de los elementos que más influyen dentro de la economía. ¿Sí? Si hay mucho desempleo, hay dos opciones. Que hay mucha oferta de mano de obra, de talento humano, ¿cierto? Y hay muy pocas empresas. O simplemente las políticas que está llevando el gobierno nacional no favorecen a las empresas y se están yendo de nuestro país, por ejemplo, la inversión extranjera. ¿Conocen de alguna empresa que se haya ido del país por políticas del gobierno? Yo creo que la de Hard Rock, algo así escuché que tenía una tienda y la cerró. Tenía muchas. Tenía Ah, ok. muchas. Sí, sí, ese podría ser uno. Por ejemplo, Mazda se fue de Colombia porque pues tenía su ensamblador acá en Colombia, por la redundancia, pero acá a las empresas les dan muy duro con los impuestos, inclusive siendo una marca reconocida. Entonces, ¿qué influye que una marca, una inversión extranjera se vaya al país? Que aumenta la tasa de desempleo. Por ejemplo, la pandemia duplicó la tasa de desempleo, las necesidades, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acá en Colombia se estima que casi el 58% o 60% son empleos informales. Entonces, imagínense toda la gentecita guardada en su casa sin poder trabajar, pues aumenta el desempleo. ¿Listo? Y es cuando vemos la magnitud de que en este país, pues los recursos no es que estén muy bien administrados. ¿Listo? Entonces, eso es muy, muy importante. Y esos serían los elementos importantes dentro de un sector económico. ¿Listo? ¿Puedo borrar lo que está en azul? Sí, señor. Sí, profe. Perfecto. Bueno, ¿qué más creen que podría influir dentro del macroentorno? ¿Listo? ¿Qué más podría influir dentro del macroentorno? Ya vimos un entorno natural medioambiental y otro económico.
¿Cuál podría ser otro? Como la parte social. Muy bien, ¿listo? Entonces, eso está dentro del entorno sociocultural, podríamos meterlo, ¿listo? Sociocultural. ¿Listo? Entonces, dentro de ese entorno sociocultural, podríamos estudiar lo que son los estilos de vida, el nivel de educación, los desarrollos ocupacionales, la transformación de necesidades, ¿cierto? Que influyen dentro de las decisiones de una empresa. Entonces, es muy importante porque uno perfila cuáles son las creencias básicas, los valores, las normas. Ustedes saben que todas las sociedades y culturas son totalmente diferentes respecto a, por ejemplo, su funcionamiento, valga la redundancia, sus creencias, su religión, ¿listo? Y eso podría influir mucho en una empresa. Por ejemplo, si nosotros decidimos producir, ¿cierto? Vestidos de paño blanco y que sea moda y nos vamos para Japón y no estudiamos su nivel sociocultural, ¿qué pasaría? Pues que esa marca de vestidos de paño blanco no pegaría mucho en Japón. ¿Por qué? Porque la bandera de Japón pues tiene el color blanco que representa el luto y el rojo que es la fortaleza. Entonces, ¿qué quiere decir? Por encima del luto está la fortaleza de Japón, ¿sí? De hecho, toda la mayoría de cultura asiática ven el blanco como algo relacionado a la muerte y al luto. Entonces, no sería una buena estrategia de mercado realizar un lanzamiento de productos de color blanco en esas culturas. ¿Listo? Por ejemplo, el estudio de vida, ¿cierto? Influye mucho dentro de la educación. Personas con estudios muy altos, pues tienen un estilo de vida totalmente diferente. Entonces, ahí podríamos mirar y analizar dentro de la empresa ese entorno, en qué favorece y en qué nos podría ayudar a todos nosotros como organización. Pues ese es un entorno sociocultural. ¿Cuál otro encontrarían ustedes? Que importante, que ha evolucionado y sigue evolucionando día tras día. ¿Un entorno qué? ¿Qué entorno encontrarían que influiría en una empresa? ¿Qué dice Laura? No, profe, no sé, estoy pensando. Que evoluciona todo el tiempo y seguirá evolucionando por los siglos de los siglos. Bravo, bravo. La tecnología. Perfecto, muy bien. Listo, la tecnología. La tecnología, muy bien. ¿Listo? La tecnología ha sido uno de los elementos que más se debe estudiar y que más ha afectado a las empresas en todo el proceso del macroentorno económico. ¿Listo? Se dice que el grado de crecimiento de la economía está pues basado, fundamentado especialmente por los descubrimientos tecnológicos. ¿Listo? Entonces, ¿qué deberían hacer los empresarios y dueños de las empresas? Monitorear constantemente cuáles son las tendencias tecnológicas respecto a su mercado, ¿listo? Y qué nivel de tecnología están usando para optimizar sus procesos. Entonces, eso es muy bueno. Por eso es que muchas compañías se han quebrado,
digamos en el sector industrial, ha pasado mucho, porque hay empresas que producen tanto con 10 empleados y 2 máquinas, y resulta que la competencia tiene 2 máquinas de las que ellos tienen y compraron 3 máquinas de última tecnología y ya solo necesitan 5 empleados. Entonces, optimizaron sus procesos de tanto de producción, ¿listo? Entonces, es muy importante también tener en cuenta eso, la tecnología. Está, digamos, este entorno tecnológico enfocado primordialmente en los cambios que pueden darse, ¿cierto? Y que pueden afectar a una compañía, ¿listo? Hay una palabrita muy, muy chévere en cuanto a al marketing. La voy a escribir acá, está en inglés, que es el know-how. No sé si la han escuchado, si la escucharon alguna vez. ¿Listo? El qué hacer, qué deberíamos hacer. ¿Listo? ¿Cómo mitigaríamos el ingreso de nueva competencia al mercado? ¿Listo? Con mayor tecnología. ¿Ven? Por ejemplo, eso es lo que le ha pasado acá a Colombia. A la mayoría de empresas que se han retirado es porque acá en Colombia no hay muchas compañías, ¿cierto? O muchos espacios para implementar tecnología. Entonces, ¿qué hacen las grandes empresas? Por ejemplo, la Mazda cuando se fue de Colombia, pues generó un impacto muy grande en cuanto al entorno económico generando desempleo, pero lo que decían allá es que en Brasil, por ser un país más grande, pues hay más espacio para poner estas ensambladoras de Mazda y generar mayor tecnología, ¿sí? A pesar de que se fue la ensambladora de Mazda acá en Colombia, la marca no se fue. ¿Ven? Por eso es que los carros de ellos se han vuelto muy costosos por ese proceso de innovación y tecnología que han tenido que implementar en Brasil. ¿Listo? Entonces, eso también influye mucho en en el entorno, en el macroentorno de las empresas. ¿Listo? Ya vimos un sector, un entorno natural, económico, sociocultural, tecnológico. ¿Cuál otro podríamos trabajar o estudiar? ¿Qué dicen ustedes? Muy importante. No sé, estoy pensando si en la ciencia, pero va ligado a la tecnología o no sé cuál. Sí, a la tecnología. ¿Listo? 1, 2, 3, 4 llevamos. ¿Qué otro? ¿Qué hace el Congreso? La parte política, Exactamente. Ese es otro entorno a estudiar, el político legal. Listo, entonces en ese entorno político legal, pues las estrategias de marketing también dependen mucho del ámbito o del entorno político. ¿Listo? Que ese entorno político legal, ¿por qué está constituido o por qué está creado o integrado? ¿Listo? ¿Por qué creen que está constituido el entorno político legal? Su nombre lo dice. Pues porque sería por decir la parte política y la parte legal. Exacto, listo. ¿Qué hace el Congreso? El, el Senado, el Congreso. ¿Crear qué? Las leyes, Muy bien. Pero no solamente se crean leyes, ¿qué más se crean? ¿Listo? También creamos decretos, creamos resoluciones. ¿Listo? Obviamente todo lo que se cree dentro de ese elemento podría afectar muchísimo el ámbito de una organización. ¿Listo?
Entonces, es muy importante determinar cuáles son las leyes que se están creando dentro de una organización. Por ejemplo, los pequeños empresarios, pues, tienen su ley de emprendimiento, pero si uno las compara con otras, a los grandes empresarios, pues, no es justa. ¿Listo? Inclusive se debería apoyar más el emprendimiento acá en Colombia, pero no es así. El gobierno trabaja para los grandes. ¿Listo? Entonces, leyes, decretos y resoluciones, obviamente determinadas por las políticas del gobierno. ¿Cómo influirían eso? Por ejemplo, que haya una reforma tributaria y a los grandes empresarios se les cobren más impuestos por su funcionamiento acá en Colombia. Entonces, eso tendría un impacto, pues que no es controlable, pero que la empresa tendría que tomar una decisión, pues para mitigar ese impacto tan fuerte que es, como lo puede ser una ley o un decreto. ¿Listo? Entonces, eso debe ser o debe analizar el entorno político legal. ¿Listo? Otro entorno que podríamos trabajar son 1, 2, 3, 4, 5. Nos faltaría uno. ¿Cuál otro creen? ¿Listo? ¿Cómo se llama el estudio de las poblaciones? ¿Cómo se llama? ¿Demográfico? Exacto, muy bien. El entorno demográfico también es muy importante en el estudio, ¿sí? O a tener en cuenta dentro de las organizaciones. ¿Listo? ¿Qué podríamos o qué variables intervienen mucho dentro del entorno demográfico? Por ejemplo, el crecimiento de la población, ¿cierto? O un país. Entonces, ¿qué influye en una empresa? Que obviamente va a haber más oferta de productos y tendríamos que acudir a atender esas necesidades o si no, llegar a una competencia que sí lo haga y nos afectará a nosotros. ¿Listo? Las migraciones internas. Por ejemplo, a Bogotá la ven como la ciudad de las oportunidades, por eso hay eh, tanta persona de diferentes departamentos de Colombia acá en Bogotá. ¿Sí? Entonces ya uno puede mirar que hay barrios con mucha población costeña, otros con mucha población paisa, caleña, ¿sí? Digamos la población paisa en donde estaría ubicada en Bogotá. Por ejemplo, los San Andresitos, hay mucho emprendedor paisa, ¿cierto? Hay mucho de esa migración interna. Migraciones externas, por ejemplo, lo que ha ocurrido con Venezuela ha sido un impacto para Colombia en la parte demográfica, natural, económica, en todos los aspectos, muy fuerte, ¿sí? Que a veces las empresas no han podido mitigar esa migración tan grande, ¿no? Pues se estima que acá en Colombia hay aproximadamente 1 millón o 1,5 millones de venezolanos, aunque yo creo que por ahí pasó la cuenta. ¿Listo? También, ¿qué afectaría a una empresa? Por ejemplo, la distribución por edad. Si somos una compañía que crea, por ejemplo, productos para jóvenes y nos vamos para un país, por ejemplo, Suecia, donde la mayoría de habitantes es población mayor, pues no estaríamos haciendo nada. ¿Listo? Entonces, es importantísimo. Otra, la distribución por sexo o género. ¿Sí? Mirar si hay más hombres o mujeres en un país es importante. ¿Por qué? Porque dependerá de nuestra actividad comercial qué decisión o qué deberíamos tomar. ¿Listo? La densidad poblacional, por ejemplo, la proporción, y es uno de los estudios más fuertes que hay de población urbana y rural. Esto, ¿cuánta gente hay en la ciudad? ¿Cuánta gente hay en los campos? Y otro estudio, ¿cuántas personas hay en su núcleo, en su estructura familiar? También influye mucho, ¿sí? Entonces, eso también es algo que debería estudiar las empresas, ¿listo? Eh, ¿Por qué se deben analizar esto? Porque todos estos elementos que les mencioné anteriormente, pues me arrojan unos indicadores, ¿listo? Y esos indicadores me permiten estimar información.
Entonces, por ejemplo, hay empresas como por ejemplo el DANI, ¿sí? U otras realizaron estudios del crecimiento poblacional en Colombia. Entonces estimaron que para este año habrían 3 millones algo de habitantes. Pero pues no, ellos no contaban que iba a haber una crisis a nivel con país vecino. Entonces la población en Colombia creció o a nivel colombiano creció. Y ha crecido más porque llegan mujeres de Venezuela embarazadas, tienen los niños acá en Colombia y pues obviamente por ser nacidos acá en Colombia quedan registrados como colombianos. ¿eh? Entonces es muy importante entender ese aspecto. Bueno, entonces hasta ahí alguna duda, alguna inquietud. No, profe. ¿Listo? Entonces, estos son los actores y fuerzas que afectan la capacidad de desarrollar respecto a una investigación de mercados. ¿Sí? Porque ¿quién hace investigación de mercados? Los señores llamado empresa. ¿Listo? Entonces, no se les olvide, microentorno es lo que nosotros podemos controlar dentro de una organización. ¿Listo? Todo lo que sea interno de una organización. Y macroentorno, estos elementos que vimos uno a uno, que en total son 6, que pueden afectar a la población, a la compañía, pero que quizás podríamos crear políticas para mitigar un poquito ese daño. ¿Listo? Que generaría. Bueno, nos vemos el día lunes. Sí, lunes. Les deseo un muy feliz fin de semana. Les voy a dejar un pequeño quizecito para tener nuestra primera nota. Bueno, entonces estará habilitado entre mañana o el sábado. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Que descanse, profe. igualmente. Listo. Que pasen muy Chao, compañero. Hasta luego, compañera. Que tengan un buen fin de semana. bueno. Chao, chicos.